Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie sobre los discípulos de Jesús. Cada capítulo es un viaje fascinante al corazón de aquellos hombres comunes que fueron transformados por el poder del Maestro en testigos extraordinarios de su gloria. En el primer episodio vimos cómo Pedro pasó del temor a la valentía encendido por el fuego del Espíritu Santo. En el segundo descubrimos la vida de Juan, el discípulo amado, que permaneció fiel hasta el final y recibió visiones que aún hoy nos inspiran. Y ahora, en este tercer capítulo, conoceremos a Andrés, el primero en reconocer al Mesías, el hombre de fe sencilla pero de impacto eterno. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia te mostrará que a veces los gestos más pequeños son los que tienen las consecuencias más grandes. Y si aún no has visto los episodios anteriores, te invito a regresar y verlos, para que disfrutes toda la serie y no pierdas ningún detalle de este viaje que estamos recorriendo juntos. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene en los próximos capítulos será aún más emocionante. Esta serie apenas comienza, y cada discípulo tiene una historia que puede cambiar tu vida. Imagina por un momento estar de pie en las orillas del río Jordán, con el sol reflejándose en el agua y el murmullo de la multitud expectante. En ese escenario se encontraba Andrés, un pescador de Galilea, hombre sencillo, acostumbrado al olor del mar y al peso de las redes, pero cuyo corazón buscaba algo más. Él no se conformaba con una vida común, anhelaba ver cumplida la promesa de Dios a Israel. Por eso había decidido ser discípulo de Juan el Bautista, aquel profeta austero que proclamaba el arrepentimiento y anunciaba que el reino de Dios estaba cerca. El Evangelio de Juan nos relata que Andrés fue testigo de un día decisivo, un día que cambiaría no solo su destino, sino el de millones a través de la historia. Juan el Bautista, al ver acercarse a Jesús, exclamó con voz fuerte y clara: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29, KJV. Estas palabras no fueron simples frases, fueron una declaración profética que atravesó el alma de Andrés. El Cordero de Dios, aquel de quien hablaban las Escrituras, el Mesías esperado, estaba allí, frente a sus ojos. El corazón de Andrés latió con fuerza. Había escuchado las enseñanzas de su maestro Juan, había visto las multitudes venir al bautismo, había esperado con paciencia la revelación del enviado. Y ahora, en ese instante, comprendió que el tiempo había llegado. No dudó. Junto a otro discípulo, siguió a Jesús. El Evangelio cuenta que Jesús se volvió hacia ellos y les preguntó: «¿Qué buscáis?». Juan 1:38, KJV. Una pregunta sencilla, pero cargada de profundidad. Andrés respondió con otra pregunta: «Rabí, ¿dónde moras?». Y Jesús les dijo: «Venid y ved». Ese día Andrés permaneció con Jesús, y esa experiencia transformó su vida para siempre. No fue un encuentro pasajero, sino un llamado personal, íntimo, que marcó el inicio de un nuevo caminar. Andrés no necesitó pruebas espectaculares ni discursos elaborados. Bastó con estar en la presencia del Maestro para reconocer que había encontrado al Mesías. Lo primero que hizo Andrés después de esa experiencia fue ir en busca de su hermano Simón, a quien más tarde Jesús llamaría Pedro. Con alegría y convicción declaró: «Hemos hallado al Mesías». Juan 1:41, KJV. Estas palabras son sencillas, pero encierran la esencia del discipulado: encontrar a Jesús y compartirlo con otros. Andrés no se quedó callado, no guardó la noticia para sí mismo, no pensó en la incredulidad que podría enfrentar. Su fe era fresca, pura, contagiosa. La figura de Andrés muchas veces ha quedado a la sombra de su hermano Pedro, del entusiasmo de Juan o de la valentía de Santiago. Sin embargo, su historia es fundamental porque fue el primero en reconocer al Mesías y llevar a otros a él. Su acto inicial de presentar a Pedro a Jesús abrió el camino para que el impulsivo pescador se convirtiera en el gran apóstol que predicaría en Pentecostés y guiaría a la iglesia naciente.
Andrés fue el canal por el cual Pedro conoció al Salvador. Ese gesto nos enseña que la grandeza en el reino de Dios no siempre está en los discursos públicos ni en los liderazgos visibles, sino en la fidelidad de quienes presentan a otros a Cristo. Andrés no buscó protagonismo, buscó ser puente, buscó señalar al verdadero Salvador. Tal vez nunca imaginó el alcance de lo que estaba haciendo, pero su decisión tuvo repercusiones eternas. La vida de Andrés es un recordatorio de que todos estamos llamados a ser testigos. Puede que no todos prediquemos multitudes como Pedro o viajemos lejos como Pablo, pero todos tenemos la oportunidad de decirle a alguien cercano: «He hallado al Mesías». Ese anuncio sencillo, nacido de una experiencia personal con Jesús, tiene el poder de cambiar destinos. Si miramos su ejemplo, vemos a un hombre de fe práctica, que no se enredaba en teorías complicadas, sino que vivía la esencia del Evangelio: ver a Jesús, seguir a Jesús y llevar a otros a Jesús. La Biblia nos muestra a Andrés en varias ocasiones conectando a personas con el Maestro. Fue él quien presentó al muchacho con los 5 panes y 2 peces en la multiplicación. Juan 6, 8, 9, KJV. Y también quien facilitó el encuentro de algunos griegos que buscaban ver a Jesús. Juan 12, 20, 22, KJV. Su vida giraba en torno a acercar a otros al Salvador. Ese primer encuentro en el Jordán lo definió. Andrés había encontrado lo que toda su vida había esperado: la presencia viva del Mesías. Y su reacción inmediata fue testificar. No necesitó tiempo para organizar un discurso, ni títulos, ni reconocimiento. Lo único que necesitaba era la certeza de que Jesús era el Cristo. Y con esa certeza, corrió a compartirlo. Este relato nos confronta a nosotros hoy. ¿Cuántas veces hemos tenido un encuentro con Dios, una respuesta de oración, una experiencia que confirma su amor, y nos hemos quedado callados? Andrés nos muestra que la fe verdadera no se guarda, se comparte. El Evangelio no es un tesoro escondido, sino una buena noticia que debe ser proclamada. La grandeza de Andrés está precisamente en su sencillez. Fue el primero que reconoció al Mesías y el primero que entendió que la fe no puede quedarse en silencio. Su vida es una invitación a todos los creyentes a no subestimar los pequeños gestos, porque Dios puede usar una palabra sencilla, una invitación o un testimonio personal para transformar el mundo de alguien más. Al recordar a Andrés en ese día junto al Jordán, podemos imaginar sus emociones: la sorpresa, la alegría, la urgencia de contar a su hermano lo que había descubierto. Todo eso nos habla de una fe viva, una fe que se mueve, una fe que conecta. Y esa misma fe está disponible hoy para cada uno de nosotros. La historia de Andrés, aunque a menudo breve en las páginas del Evangelio, revela un carácter que dejó huellas profundas en la obra del reino de Dios. No fue un hombre que buscara protagonismo ni que apareciera constantemente en la primera línea. Al contrario, su grandeza estuvo en su capacidad de reconocer el valor de los pequeños actos y en su disposición para acercar a otros al Salvador. Su vida nos enseña que el impacto eterno no siempre viene acompañado de reconocimiento humano, sino de fidelidad al llamado de Cristo. Después de aquel primer encuentro con Jesús en el Jordán, Andrés adoptó una actitud que lo definiría en toda su trayectoria como discípulo: conectar a las personas con el Maestro. Su fe sencilla no se limitó a una experiencia personal, sino que se tradujo en un testimonio inmediato y constante. Andrés entendía que su misión era llevar a otros a Cristo, y lo hizo una y otra vez. Uno de los momentos más recordados se encuentra en el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Jesús quiso alimentar a la multitud y Felipe expresó su preocupación por la falta de recursos, Andrés tomó la iniciativa de presentar al muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Juan 6, 8, 9, KJV. Humanamente, era una contribución insignificante, insuficiente para una multitud tan grande. Pero Andrés no se detuvo en la lógica limitada. En su fe práctica, comprendió que lo pequeño en manos de Jesús se convierte en abundancia.
Ese sencillo gesto abrió la puerta para uno de los milagros más extraordinarios del ministerio de Cristo. Jesús tomó lo poco, lo bendijo y alimentó a miles, demostrando que el poder de Dios no depende de la magnitud de los recursos, sino de la disposición de ofrecer lo que se tiene. Andrés fue el canal de esa obra al no despreciar lo pequeño, al no pasar por alto al muchacho, al entender que todo puede tener valor cuando es presentado al Maestro. Este episodio refleja la esencia de su carácter: alguien atento, humilde y sensible, que no buscaba brillar él mismo, sino mostrar a otros a Jesús. Andrés no fue el que repartió el pan, ni el que proclamó el milagro con voz fuerte, pero fue el que trajo al niño a la presencia del Señor. Su fe sencilla se convirtió en el puente hacia una manifestación de gloria que fortaleció la fe de todos los presentes. Otro momento significativo se da en Juan 12, 20, 22, KJTM, cuando unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar en la fiesta querían ver a Jesús. Ellos se acercaron a Felipe con su petición, y Felipe, a su vez, buscó a Andrés. Juntos llevaron a los griegos al Señor. Este pasaje puede parecer menor, pero tiene una importancia profunda. Representa la apertura del Evangelio más allá de los límites de Israel. El hecho de que extranjeros buscaran a Jesús y fueran presentados por Andrés nos habla de su papel como puente, como alguien que abre puertas y conecta corazones con el Salvador. Lo notable aquí es la confianza que Felipe depositó en Andrés. Él sabía que su compañero tenía la sensibilidad y la disposición de guiar a otros hacia Cristo. Andrés no necesitaba títulos ni reconocimiento. Lo que lo caracterizaba era la disposición de decir: ven y ve. Su vida reflejaba el mismo espíritu de las palabras que Jesús le había dicho en su primer encuentro. A través de estas escenas, entendemos que Andrés vivía un discipulado práctico y relacional. No era teórico ni distante. Era alguien que veía oportunidades en lo cotidiano. Donde otros veían limitaciones, él veía posibilidades. Donde otros veían barreras, él encontraba puentes. Esa actitud revela una fe viva, que no se mide por grandes discursos, sino por la capacidad de acercar a las personas a la fuente de la vida eterna. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos: ¿a quién hemos presentado a Cristo últimamente? Muchas veces pensamos que compartir el Evangelio requiere palabras elocuentes o un conocimiento profundo, pero la vida de Andrés demuestra lo contrario. Lo que se necesita es un corazón dispuesto, una fe sencilla y el deseo genuino de conectar a otros con Jesús. Puede ser un hermano, un amigo, un compañero de trabajo o incluso alguien que apenas conocemos. La grandeza está en la acción de acercarlos al Maestro, no en el reconocimiento que recibamos por ello. Andrés también nos muestra que el discipulado no consiste en competir por quién es más importante, sino en colaborar para que Cristo sea conocido. Mientras algunos discutían sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, él se ocupaba de llevar personas al verdadero Rey. Su humildad silenciosa resalta como un contraste frente a la ambición humana. La enseñanza que emana de su vida es clara. El impacto eterno no depende de nuestra visibilidad, sino de nuestra fidelidad. Andrés no aparece con frecuencia en las narraciones, pero cuando lo hace, siempre está cumpliendo con la misión esencial de un discípulo: señalar a Jesús. Su ejemplo nos invita a vivir de tal manera que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, apunten siempre al Señor. Imagina cuántas vidas fueron transformadas a partir de ese primer acto suyo de llevar a Pedro al Mesías. Pedro se convirtió en columna de la iglesia, en predicador del Pentecostés, en testigo que llevó el Evangelio hasta los confines del imperio. Y todo comenzó porque Andrés lo llevó a Jesús. Esa decisión aparentemente simple tuvo consecuencias eternas. Nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de presentar a una persona al Salvador. Su vida nos inspira también a confiar en que Dios puede usar lo poco que tenemos. Así como Andrés presentó al muchacho con su pequeño almuerzo, nosotros podemos presentar nuestras oraciones, nuestro tiempo, nuestras palabras sencillas y dejar que el Señor los multiplique.
El impacto no depende de nuestra capacidad, sino de su poder. En un mundo que celebra lo espectacular y lo visible, la figura de Andrés nos enseña a valorar lo discreto, lo humilde, lo sencillo. Su legado es el de un hombre que entendió que la mayor grandeza es ser instrumento para que otros conozcan a Cristo. No buscó aplausos ni reconocimiento, pero su influencia sigue resonando a través de los siglos. Andrés fue, en esencia, un sembrador. Sembró fe en su hermano, sembró esperanza al presentar a un niño, sembró acceso cuando llevó a los griegos, y esas semillas florecieron en frutos abundantes para el reino de Dios. Su vida nos muestra que cualquiera de nosotros puede ser como él, testigos sencillos que, con gestos cotidianos, abren puertas eternas. Hoy, su ejemplo nos llama a recuperar la sencillez del Evangelio. No necesitamos ser grandes predicadores para tener impacto. Necesitamos ser discípulos dispuestos a decir, ven y ve. Esa fue la actitud de Andrés, y esa debe ser la nuestra también. Cuando recordamos la vida de Andrés, no podemos pasar por alto que fue el primero en reconocer al Mesías y en declarar con convicción, hemos hallado al Cristo. Juan 1:41, KJV. Ese reconocimiento temprano marcó el rumbo de toda su vida y se convirtió en el legado que lo distinguió dentro del grupo de los 12 discípulos. A diferencia de otros que necesitaron más tiempo, señales o pruebas, Andrés fue rápido para creer y diligente para compartir lo que había hallado. Su fe temprana y su corazón dispuesto son la herencia espiritual que aún nos inspira hoy. La figura de Andrés ha sido muchas veces opacada por otros discípulos de mayor protagonismo. Pedro, su hermano, fue la roca sobre la cual Cristo edificó la iglesia. Juan fue el discípulo amado, testigo de visiones eternas. Pablo, aunque no de los 12, recorrió medio mundo predicando el Evangelio. Andrés, en comparación, parece moverse en un segundo plano, pero su importancia radica precisamente en ese papel silencioso pero fundamental. Él fue el puente que abrió caminos. Fue quien introdujo a Pedro, fue quien presentó al muchacho con los panes y los peces, fue quien acercó a los griegos a Cristo. Su vida no fue de discursos espectaculares, sino de gestos concretos que cambiaron la historia. La herencia de Andrés es una invitación a valorar el discipulado sencillo. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento y plataformas, él nos recuerda que lo esencial no es la visibilidad, sino la fidelidad. El Evangelio de Jesús se expande no solo a través de grandes predicadores, sino también mediante discípulos anónimos que con amor presentan a otros al Salvador. Andrés representa a todos aquellos creyentes que, sin micrófonos ni escenarios, impactan eternidades al compartir la fe con un familiar, un vecino o un amigo. Podemos imaginar a Andrés en sus últimos días, reflexionando sobre el camino recorrido. Había comenzado como pescador en Galilea, había seguido a Juan el Bautista y había reconocido en Jesús al Mesías. Había sido testigo de milagros, del poder de la cruz y de la gloria de la resurrección. Había predicado el Evangelio y llevado el mensaje más allá de las fronteras de Israel. La tradición cristiana afirma que Andrés llevó la palabra a regiones lejanas y que finalmente dio su vida como mártir, crucificado en una cruz en forma de X. Según los relatos, incluso en medio del suplicio, proclamaba a Cristo con gozo, porque sabía que su vida entera había tenido sentido en seguir al Maestro. Su martirio, aunque menos detallado en las Escrituras que el de otros, confirma la coherencia de su fe. Andrés no solo fue el primero en reconocer al Mesías, sino también uno de los que perseveró hasta el final, entregando su vida por aquel a quien había seguido desde el principio. Esa coherencia es parte esencial de su legado. Comenzó con entusiasmo y terminó con fidelidad. Su historia también nos muestra que Dios utiliza a cada discípulo de manera única. No todos son llamados a liderar multitudes como Pedro, ni a escribir cartas profundas como Pablo, ni a tener visiones celestiales como Juan. Algunos, como Andrés, son llamados a ser el eslabón que conecta, el puente que facilita, el testigo silencioso que con pequeños actos abre grandes puertas. Y en el reino de Dios,
Ese rol es tan valioso como cualquier otro. El impacto de Andrés sigue vivo porque su ejemplo nos desafía a no despreciar lo pequeño. Una conversación, una invitación, un acto de bondad pueden ser el inicio de una transformación eterna en la vida de alguien. Tal vez nunca sepamos hasta dónde llegarán los frutos de nuestras acciones, pero lo importante es ser fieles al llamado de presentar a otros al Mesías. En tiempos donde la fe es probada, recordar a Andrés nos anima a mantener la sencillez. Él no complicó el Evangelio, lo vivió en lo cotidiano. Su vida nos enseña que el verdadero discipulado no es cuestión de fama, sino de obediencia. No se trata de lo que logramos humanamente, sino de cuántos hemos acercado al Salvador. El primer reconocimiento que hizo Andrés, aquel día en el Jordán, fue el inicio de un río de gracia que sigue fluyendo. Su decisión de seguir a Jesús y compartirlo con su hermano Pedro desató una cadena de acontecimientos que transformaron la historia de la humanidad. Sin Andrés, quizás Pedro no hubiera conocido a Cristo en ese momento. Y sin Pedro, la iglesia primitiva no habría tenido el mismo liderazgo en sus primeros días. Andrés fue la chispa que encendió una llama imparable. Hoy, su vida nos invita a reflexionar. ¿Qué herencia espiritual queremos dejar? ¿Estamos viviendo una fe que inspira a otros a buscar a Cristo? ¿Estamos dispuestos a ser puentes, aunque eso signifique no ocupar los lugares de mayor visibilidad? La grandeza de Andrés estuvo en su disposición a ser el primero en reconocer y el primero en compartir, aún sin buscar gloria personal. El mensaje de Andrés sigue siendo relevante. Jesús es el Mesías, y hallarlo es la mayor noticia que podemos recibir y compartir. Ese testimonio sencillo, proclamado con sinceridad, tiene más poder del que imaginamos. La herencia de Andrés nos invita a no callar, a vivir con alegría la fe y a multiplicarla en quienes nos rodean. Al concluir esta reflexión sobre su vida, podemos afirmar que Andrés no fue un discípulo de segundas líneas, sino un testigo fundamental de la gloria de Cristo. Su ejemplo nos impulsa a vivir un cristianismo auténtico, marcado por la sencillez, la fidelidad y el deseo de llevar a otros a Jesús. Y su herencia nos recuerda que el discipulado comienza con un reconocimiento personal, pero su impacto se multiplica cuando decidimos compartirlo. Querido amigo, que al escuchar la historia de Andrés, tu corazón se llene de la misma convicción que lo movió a declarar: hemos hallado al Mesías. Que su ejemplo te inspire a ser un puente de fe, a no despreciar lo pequeño y a permanecer fiel hasta el final. Y que su herencia viva también en tu vida, para que otros, a través de ti, puedan conocer al Salvador. La vida de Andrés nos recuerda que no todos estamos llamados a ocupar los lugares de mayor visibilidad, pero sí todos estamos llamados a ser fieles testigos de Cristo. Él fue el primero en reconocer al Mesías y el primero en compartir esa verdad con los demás. Su ejemplo nos muestra que los pequeños gestos de fe, cuando son puestos en manos de Dios, pueden transformar eternidades. Hoy, tú también puedes ser como Andrés, alguien que, con una palabra, con una invitación o con un simple acto de amor, acerca a otros al Salvador. Esa es la verdadera herencia espiritual, vivir para que otros conozcan a Jesús. Te invito a reflexionar en tu propio camino de fe y a pedirle a Dios que te use como instrumento para llevar a otros a su presencia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios de esta serie sobre los discípulos de Jesús. Dale me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares, porque nunca sabes a quién puedes estar acercando al Señor con un gesto tan sencillo. Que la fidelidad de Andrés sea también una inspiración para tu vida y que juntos sigamos proclamando: hemos hallado al Mesías.